Imagina por un momento que estás en una habitación de hotel flotante, tan lujosa que ningún palacio que ja hayas visto podría competir con ella. Luego, un leve estremecimiento, casi imperceptible. Apenas 2 minutos y 40 segundos después, te encuentras en un océano más frío que cualquier límite que el cuerpo humano pueda soportar. Tus órganos empiezan a fallar en 15 minutos y tu cerebro se apaga en media hora. En 1912, a bordo del Titanic, sobrevivir no dependía de tu fuerza ni de tu inteligencia. Dependía de tu género y del precio que habías pagado por tu billete. Esta es la historia de cómo el barco Dos Sueños se convirtió en una de las pesadillas más emblemáticas de la historia. Y, incluso con la tecnología actual, probablemente tampoco lograría sobrevivir. Cuando piensas en el Titanic, seguramente imaginas un barco común que chocó contra un iceberg y se hundió. Pero la realidad era mucho más oscura y compleja. Lo que desapareció bajo el Atlántico aquella noche de abril no fue solo un barco. Fue una ciudad flotante, con sus propias reglas, jerarquías y una estructura social tan rígida como el acero de su casco. Construido en los astilleros Harland and Wolff en Belfast, el Titanic no fue creado solo para transportar personas, sino para representar la separación social más extrema mar adentro. El barco estaba diseñado para que las clases sociales casi nunca se cruzaran. Los menos afortunados solo veían a los ricos cuando debían atenderlos. En 1912, entrar en la primera clase significaba encontrarse frente al máximo nivel de lujo disponible en la época. Algunas suites costaban el equivalente a más de 80,000 reales actuales por una sola travesía. Esta suma extraordinaria daba acceso a camarotes que podían competir con los mejores hoteles de Londres o Nueva York. Baños privados con agua caliente y fría, camas con colchones de plumas, muebles tallados a mano. Y por supuesto, la emblemática Gran Escalera, el corazón social del barco, coronada por una cúpula de vidrio que inundaba todo con luz natural. Imagina a John Jacob Astor, el hombre más rico del Titanic, caminando por los pasillos revestidos de caoba y roble, acompañado de su joven esposa embarazada. Su fortuna de 87 millones, hoy más de 2,000 millones, le abría las puertas de espacios que la mayoría de los pasajeros ni siquiera sabía que existían. Una piscina de agua salada climatizada, una sala de squash, un baño turco, un gimnasio equipado con máquinas eléctricas. Lujo puro en una época en que tales comodidades eran inimaginables. A solo unos metros, aunque separados por un abismo social, la segunda clase ofrecía un confort que rivalizaba con la primera clase de muchos otros barcos. Profesores, comerciantes y viajeros de clase media disfrutaban de camarotes cómodos, una biblioteca bien surtida y una cubierta exclusiva para paseos. Su comedor ofrecía 3 abundantes comidas al día, con menús creados por chefs formados en los mejores hoteles europeos. Pero al descender unos niveles más, tras puertas que normalmente permanecían cerradas, comenzaba un mundo completamente distinto. En la tercera clase, más de 700 pasajeros, italianos, irlandeses, escandinavos y sirios que perseguían el sueño americano, se amontonaban en espacios reducidos. Familias enteras compartían pequeños camarotes con literas, mientras los hombres solteros dormían en dormitorios colectivos. Aún así, estas condiciones representaban un avance. En otros barcos, los pasajeros de tercera clase dormían en áreas abiertas, sin privacidad, a menudo compartiendo la misma cubierta con la carga. En el Titanic, incluso los más pobres tenían derecho a comer en un salón común, con 3 comidas sencillas pero sustanciosas al día. Y detrás de todo ese funcionamiento había un mundo invisible. 900 tripulantes trabajando sin descanso. Los fogoneros alimentaban con carbón las calderas ardientes las 24 horas del día, consumiendo alrededor de 600 toneladas diarias para mantener activas las 29 calderas. Las camareras preparaban alrededor de 2,000 sábanas al día, mientras los cocineros producían más de 6,000 comidas en una única jornada. Era, en todos los sentidos, un pequeño ejército dedicado a satisfacer cada deseo y capricho de los pasajeros. Esta estructura social rígida no surgió por casualidad.
La separación jerárquica, tanto literal como simbólica, fue precisamente lo que determinó quién viviría y quién moriría cuando el desastre finalmente llegara. La tercera clase, situada en lo más profundo del barco, estaba más cerca del punto de impacto y más lejos de los botes salvavidas. Los pasillos estrechos y laberínticos, diseñados para evitar el contacto entre clases, se convirtieron en trampas mortales cuando el agua comenzó a subir. El Titanic no era solo un medio de transporte, era un reflejo perfecto de la sociedad eduardiana. Divisiones de clase impenetrables, lujo deslumbrante y desigualdades brutales. Y igual que esa sociedad, el barco fue construido sobre una fe inquebrantable en su propia resistencia e invulnerabilidad. Una confianza que, como veremos, sería fatalmente destruida en la noche del 14 de abril de 1912. La vida en este mundo flotante seguía un ritmo impecable, marcado por rituales sociales cuidadosamente diseñados para reflejar y reforzar las divisiones entre clases. Sin comprender esta rutina, tan distante de nuestra realidad moderna, es imposible entender la magnitud del drama humano que se desataría aquella noche trágica. Esta ciudad en el mar no estaba dividida solo por muros físicos. Funcionaba con la precisión de los relojes suizos que los pasajeros de primera clase llevaban en los bolsillos. La vida diaria a bordo del Titanic era una coreografía milimétricamente ensayada, donde cada clase seguía su propio libreto. Para los 325 pasajeros de primera clase, el día comenzaba con un desayuno servido directamente en sus camarotes. Mayordomos de guantes blancos ofrecían café recién hecho, huevos preparados exactamente como se pedía y panes horneados al amanecer. Después, los hombres se dirigían al fumoir, decorado con paneles de caoba, para fumar puros mientras debatían sobre política o negocios. Las mujeres se reunían en el salón de té para responder correspondencia y compartir conversaciones discretas. El almuerzo, servido a la 1 de la tarde, tenía lugar en el lujoso restaurante à la carte dirigido por un chef italiano famoso, acompañado de un equipo de 20 cocineros europeos. No debe confundirse con el comedor principal. Era un espacio exclusivo donde los más adinerados pagaban extra por platos gourmet servidos en porcelana fina y cristal baccarat. Por la tarde, el té de las 5 exigía al menos un cambio de atuendo, siempre acompañado por música de cuerdas. Las mujeres lucían elaborados vestidos de paseo, mientras los niños aparecían brevemente bajo la supervisión de sus institutrices. Pero el ritual más sofisticado del día era la cena. Los hombres debían vestir frac y pajarita blanca. Las mujeres asistían a la cena luciendo elegantes vestidos de noche con profundos escotes, guantes que llegaban hasta los codos y tiaras de diamantes que brillaban bajo la luz. El banquete nocturno duraba cerca de 2 horas, con una secuencia impecable de 11 platos: ostras, sopa, pescado, entrada caliente, sorbete para limpiar el paladar, carne asada, verduras, postre, frutas frescas, quesos importados y, por último, café y licores. Margaret Brown, más tarde conocida como la insumergible Molly Brown, escribió en su diario que en una sola noche las joyas que llevaba en su vestido de gala valían más de $60,000 de la época. Hoy eso equivaldría a unos 1,7 millones de dólares. Y lo más impactante, no era una excepción, era el estándar para la primera clase. A solo unos metros de distancia, pero separados por un abismo social, los 285 pasajeros de segunda clase llevaban una rutina más simple, aunque todavía bastante cómoda. Sin servicio a la habitación, desayunaban a las 8 de la mañana en el comedor común, con un menú sorprendentemente generoso: 6 opciones calientes. Las tardes podían pasarlas en la biblioteca bien abastecida o participando en juegos organizados en la cubierta. La orquesta tocaba para ellos de vez en cuando, aunque con un repertorio más modesto que el ofrecido a primera clase. La cena, servida a las 18 horas, consistía en 4 platos e incluía opciones como cordero asado y pudín de ciruela. En las profundidades del barco se encontraba la tercera clase, también llamada steerage, donde vivían más de 700 pasajeros, italianos, irlandeses, escandinavos y sirios en busca del sueño americano.
Su día estaba regido por un horario rígido marcado por silbatos. Desayuno a las 6:30 con avena, pan y té. Almuerzo al mediodía con estofado, pan y fruta en conserva. Y a las 18 más estofado, con un poco de carne solo los domingos. Aún así, esta simplicidad representaba un lujo inesperado para muchos. Una pasajera de tercera clase escribió a su familia diciendo que jamás había comido tan bien en su vida en la Irlanda rural. Para muchas familias inmigrantes, las 3 comidas diarias del Titanic superaban con creces lo que estaban acostumbradas a tener en tierra firme. La segregación funcionaba tan bien gracias a las barreras físicas cuidadosamente diseñadas. El barco tenía pasillos separados, escaleras exclusivas y entradas distintas para cada clase. Si un pasajero de tercera clase intentaba acceder a las zonas superiores, podía ser detenido o incluso retenido. No era una simple cuestión de privilegio, era ley, impuesta por las regulaciones migratorias estadounidenses. La familia Sage, con 11 integrantes, compartía 2 pequeños camarotes contiguos. John Sage había vendido su cervecería en Cornwall para llevar a su familia a una nueva vida en Canadá. En las pocas ocasiones en que se les permitía subir a cubierta, debían hacerlo escoltados por la tripulación y en horarios que no coincidían con los de las clases superiores. Mientras tanto, Isidore Strauss, copropietario de las tiendas Macy's, y su esposa Ida ocupaban una suite de lujo cuyo precio, convertido a valores actuales, superaría los $80,000. Una habitación con sala privada, dormitorios amplios y baño con agua caliente y fría. Un lujo inimaginable en 1912. El camarote de los Strauss ofrecía un nivel de comodidad impensable para la época. Una sala de estar privada, 2 dormitorios con camas matrimoniales, un lujo casi inexistente en aquellos años. Un vestidor amplio y un baño con agua caliente y fría disponible las 24 horas. Para 1912, aquello era simplemente inimaginable. De hecho, lo que Isidore Strauss gastaba en un solo día en comidas y propinas equivalía a los ahorros de meses de una familia de tercera clase para poder pagar sus pasajes. La desigualdad no solo era aceptada, era vista como parte natural y hasta celebrada del orden social. Aún así, había algo que unía a todos a bordo: la fe absoluta en la seguridad del Titanic. Desde el millonario Benjamin Guggenheim hasta el humilde fogonero Frederick Barrett, todos compartían la misma certeza: aquel barco era indestructible. Las personas a bordo creían estar viajando en el barco más seguro jamás construido, una obra maestra de la ingeniería capaz de desafiar a los propios elementos. Esta fe absoluta en la tecnología humana, la idea de que finalmente habíamos sometido al mar, no se quebraría hasta que el Titanic encontrara a su enemigo helado en las oscuras aguas del Atlántico Norte. Para entender por qué esta confianza era tan profunda, es necesario observar de cerca la magnitud de la ingeniería del Titanic y los mitos que lo rodeaban incluso antes de tocar el agua. Todos los pasajeros, desde magnates millonarios hasta inmigrantes con esperanza de una nueva vida, compartían la misma certeza: este barco no puede hundirse. El Titanic no era simplemente un navío, era la culminación de décadas de avances tecnológicos, un monumento flotante al ingenio humano y a la creencia de que habíamos conquistado la naturaleza. Las cifras por sí solas ya eran impresionantes: 269 metros de largo, equivalente a 3 campos de fútbol alineados, 28 metros de ancho, 46,000 toneladas de desplazamiento, 29 enormes calderas alimentando motores que generaban 46,000 caballos de fuerza. En ese momento era el objeto móvil más grande jamás construido por la humanidad. Pero no era solo su tamaño lo que inspiraba confianza, era su diseño revolucionario. El casco del Titanic estaba dividido en 16 compartimentos estancos, separados por puertas de acero que podían cerrarse remotamente desde el puente con solo presionar un botón. Para los estándares de 1912, aquello era tecnología adelantada a su tiempo. La publicidad de la White Star Line proclamaba con orgullo que el Titanic podría mantenerse a flote incluso si 4 de sus compartimentos se inundaban al mismo tiempo.
En 1911, la revista Shipbuilder llegó a describirlo como prácticamente insumergible. Con el tiempo, esta idea tomó vida propia y se transformó en la frase que simbolizó la arrogancia de la época. Ni Dios podría hundir este barco. No se sabe si alguien la dijo realmente, pero encajaba perfectamente con el espíritu confiado de la era. Sin embargo, pocos pasajeros sabían, y los ingenieros no se apresuraban a mencionarlo, que el diseño tenía una falla crítica. Los compartimentos estancos no llegaban hasta la cubierta superior. Eran como bandejas de hielo sin tapa. Si el agua subía demasiado en uno, simplemente se derramaba al siguiente, creando un efecto dominó imposible de detener. La innovación que aseguraba la seguridad del barco escondía en realidad su propia condena. La señal más evidente del exceso de confianza estaba a la vista de todos: los botes salvavidas. El Titanic llevaba solo 20 botes, con capacidad para 1.178 personas, a pesar de tener a 2.208 a bordo. Incluso llenos, más de la mitad moriría. No fue un error, fue una decisión premeditada. El Board of Trade británico exigía solo 16 botes para barcos de más de 10.000 toneladas, basándose en normas escritas en 1894. El Titanic, con 46.000 toneladas, cumplía técnicamente esas reglas ridículamente obsoletas. Había espacio para instalar 64 botes, pero se consideraron innecesarios porque el barco no podía hundirse, y además estorbarían a los pasajeros de primera clase. Thomas Andrews, diseñador jefe, había recomendado originalmente 48 botes, pero lo obligaron a reducir el número. En las horas finales del naufragio confesó a un pasajero: «Hice todo lo que pude, pero recortaron todo por ahorrar dinero». Lo más inquietante es que el Titanic no era una excepción, era el reflejo de toda una época. Un tiempo de fe ciega en la tecnología, donde la apariencia valía más que la seguridad. Una era en la que el propio presidente de la White Star Line, Bruce Ismay, presionaba al capitán para aumentar la velocidad incluso en zonas infestadas de icebergs. El resultado fue un cóctel mortal: tecnología avanzada, normas anticuadas y arrogancia institucional. Un barco del siglo XX funcionando bajo reglas del siglo XIX, dirigido por hombres que veían la naturaleza como algo que se debía dominar, no respetar. Por eso, la noche del 14 de abril de 1912, los primeros avisos de icebergs fueron recibidos con indiferencia. El operador Jack Phillips llegó a responder al sexto aviso con irritación: «Calla, estoy ocupado». Pocas horas después enviaría desesperadamente el mensaje que lo perseguiría para siempre: «Vengan rápido, estamos en peligro». La tecnología destinada a salvar vidas se convertiría en el escenario perfecto para una de las tragedias marítimas más grandes de la historia. Y todo comenzaría en una noche excepcionalmente tranquila y oscura, sin luna, con un cielo tan claro que las estrellas parecían sobrenaturalmente brillantes sobre el Atlántico Norte. La noche del 14 de abril parecía creada a propósito para una tragedia. El cielo estaba completamente despejado. No había luna. El océano estaba tan quieto que un pasajero lo describió como una llanura de vidrio. Lo que debería haber transmitido calma, en realidad componía el escenario perfecto para el desastre. Sin olas golpeando los icebergs, no existía la línea blanca de espuma que normalmente advierte a los vigías. La ausencia de luna hacía que los bloques de hielo no reflejaran luz, volviéndolos prácticamente invisibles hasta que estuvieran peligrosamente cerca. El aire gélido, tan frío que alteraba la percepción visual, provocaba un fenómeno llamado refracción superior, una especie de espejismo que deformaba el horizonte y dificultaba aún más la detección de obstáculos. Y aún así, las advertencias no faltaron. Desde el amanecer, el Titanic había recibido al menos 7 avisos de hielo enviados por barcos en la misma ruta: el Caronia, el Baltique, el América, el Californian. Todos informaban campos gigantescos de hielo justo por delante del Titanic. Estos mensajes fueron entregados al capitán Smith.
Algunos incluso se mostraron a pasajeros de primera clase como simples curiosidades antes de ser doblados y guardados sin importancia. A pesar de todo, el Titanic mantuvo su velocidad máxima de 22 nudos, unos 41 kilómetros por hora, sin reducir ni un poco el ritmo. Después de todo, ¿qué podría salir mal en el barco más seguro del mundo? El Titanic no había navegado a máxima velocidad en ningún momento del viaje, y aquella noche se convirtió casi como un desafío al destino en la ocasión perfecta para poner al límite al gigante. Había una enorme presión comercial. Llegar a Nueva York antes de lo previsto significaba titulares gloriosos en los periódicos. Bruce Ismay, presidente de la White Star Line y pasajero a bordo, dejó claro su deseo de batir un récord en la travesía. Algunos pasajeros afirmaron haberlo escuchado presionar al capitán Smith para encender las 4 calderas de reserva. No sabemos si esa orden fue realmente dada, pero sí sabemos que el Titanic avanzaba a alta velocidad por un campo de hielo ya reportado horas antes. Mientras tanto, la sala de radio tenía su propio caos. Jack Phillips, el operador jefe, estaba sobrecargado enviando telegramas personales de pasajeros ricos en vez de priorizar los avisos de seguridad. En esa época, el telégrafo inalámbrico era un lujo para los adinerados, y la compañía Marconi obligaba a sus operadores a priorizar los mensajes pagos. Por eso, cuando el Californian intentó advertir sobre icebergs directamente al frente, Phillips respondió molesto: «Calla, estoy ocupado». A las 23:40, bajo un cielo lleno de estrellas, el vigía Frederick Fleet finalmente vio algo. Una sombra oscura recortada contra un horizonte aún más negro. Sin binoculares, olvidados en Southampton tras un cambio de última hora, dudó unos segundos antes de hacer sonar la campana 3 veces y llamar al puente. «¡Iceberg justo enfrente!». El primer oficial, William Murdoch, actuó de inmediato. Ordenó virar completamente a estribor y poner las máquinas toda atrás. Era el procedimiento correcto. Pero frente a un coloso como el Titanic, la inercia es un enemigo despiadado. 37 segundos. Eso fue lo que pasó entre el avistamiento y el impacto. Lo suficiente para evitar una colisión frontal devastadora, pero no para esquivar el iceberg por completo. El choque fue tan leve que muchos pasajeros no perseveran nada. Algunos sintieron una vibración suave, como si el barco pasara sobre miles de canicas. Otros oyeron un crujido distante. En el café parisien, donde seguía una animada fiesta, alguien bromeó diciendo que habían pedido hielo, pero no tanto. Lo que nadie sabía era que ese temblor casi imperceptible había condenado al Titanic. El iceberg no abrió un gran agujero como una cuchilla. En cambio, arrancó remaches y separó placas de acero a lo largo del costado derecho, creando una serie de pequeñas grietas extendidas por unos 100 metros. Las investigaciones modernas realizadas con sonar y robots submarinos revelaron que el daño total equivalía a apenas 1,1 metros cuadrados, el tamaño aproximado de una puerta común. Pero esa pequeña abertura estaba distribuida a lo largo de 100 metros del casco, lo que permitió que el agua inundara 6 compartimentos estancos, 2 más de los que el Titanic podía soportar sin hundirse. En el momento del impacto, Thomas Andrews, el ingeniero principal, se encontraba en su camarote revisando planos. Sintió la vibración y comprendió de inmediato que algo había salido terriblemente mal. Mientras la mayoría de los pasajeros continuaba comiendo, conversando y jugando cartas como si nada hubiese ocurrido, Andrews corrió hacia la zona dañada. El capitán Smith, quien se retiraría en apenas 2 días tras 40 años en el mar, lo encontró allí y le hizo la pregunta inevitable: ¿cuánto tiempo nos queda? La respuesta de Andrews fue directa y devastadora: 1 hora, tal vez 2, no más. En ese instante, el reloj comenzó a avanzar en dirección a lo inevitable. El orgullo de la ingeniería moderna estaba condenado. El agua entraba a un ritmo de 7 toneladas por segundo. Los compartimentos delanteros se hundían con rapidez y la proa comenzaba a inclinarse peligrosamente. Las puertas estancas fueron cerradas, pero como no llegaban hasta la cubierta superior, el agua acabaría desbordándose de un compartimento al siguiente.
Mientras tanto, la mayoría de los pasajeros seguía completamente ajena al peligro real. En primera clase, el millonario Benjamin Guggenheim despertó con la ligera sacudida, se puso una bata y subió a la cubierta para ver qué pasaba. Al volver a su suite, tranquilizó a su criado diciendo: «Vuelve a dormir. El Titanic es fuerte y seguro». Ese momento de negación colectiva costó minutos que jamás podrían ser recuperados. Muchos pasajeros se negaron a ponerse los chalecos salvavidas cuando los tripulantes lo ordenaron. Los consideraban innecesarios o incluso indignos. Algunos prefirieron quedarse en sus camarotes cálidos antes que enfrentar el aire helado de la noche. Otros simplemente no podían creer que el barco insumergible estuviera realmente hundiéndose. La realidad solo se impuso a las 0:15, 35 minutos después de la colisión, cuando el capitán Smith dio la orden que quebró la negación colectiva: «Preparad los botes salvavidas». En ese instante todos entenderán, no había botes suficientes. La matemática mortal que nadie había cuestionado durante la construcción del barco se revelaba con toda su crueldad. Antes de que el primer bote tocara el agua, ya más de la mitad de quienes estaban a bordo estaban condenados. Comenzaba así una prueba moral, no solo individual, sino de toda una sociedad. Las mismas reglas y divisiones de clase que regían la vida a bordo continuarían vigentes incluso ante la muerte. Mientras el agua helada ascendía por los niveles inferiores, surgía la pregunta más implacable: ¿quién viviría y quién moriría cuando simplemente no había lugar para todos? En medio de esta incertidumbre, el segundo oficial Charles Lightoller tomó una decisión que determinaría el destino de cientos de personas: mujeres y niños primero. No era solo una orden, era el eco de un ideal victoriano que muchos hombres cumplirían hasta sus tumbas acuáticas. La evacuación empezó con una calma casi irreal. No hubo estampida ni pánico inmediato. La situación superaba la comprensión humana. Las mujeres de primera clase fueron guiadas con suavidad hacia los botes. Muchas se negaban a abandonar a sus maridos. Algunos matrimonios se separaron con besos formales y apretones de manos, como si estuvieran en un salón elegante y no en medio de una tragedia. Ida Strauss, esposa del dueño de Macy's, rechazó subir sin su esposo. «Hemos vivido juntos muchos años. A donde tú vayas, yo iré». Fueron vistos por última vez sentados juntos en la cubierta, tomados de la mano. A las 0:45 se botó la primera embarcación, el bote número 7. Podía llevar 65 personas, pero salió con solo 28. Los oficiales, temiendo que los botes no soportaran el peso total, los enviaban medio vacíos. Ese error costaría cientos de vidas. 3 cubiertas más abajo, la pesadilla era aún peor. Los pasajeros de tercera clase fueron los últimos en enterarse del peligro. Muchos despertaron con el agua entrando por sus camarotes, y al intentar subir se encontraron con puertas cerradas. Esas puertas no eran una crueldad improvisada, eran parte del diseño, impuestas por las leyes de inmigración estadounidenses para evitar la mezcla entre clases. Lo que normalmente separaba ricos de pobres ahora separaba la vida de la muerte. Jim Farrell, un joven irlandés de 21 años, lideró a varios pasajeros de tercera clase por los laberintos del barco, solo para hallarse frente a un marinero bloqueando la escalera. «Regresen y pónganse los chalecos. Habrá botes para todos». Una mentira o una ilusión peligrosa. Algunas familias, incapaces de encontrar la salida, vagaron por corredores cada vez más inclinados hasta que el agua las alcanzó. La familia Goodwin, padre, madre y 6 hijos, el menor de apenas 18 meses, nunca llegó a un bote. Sus cuerpos jamás fueron recuperados. La familia Sage, 11 personas, llegó a la cubierta superior, pero los hombres no fueron admitidos. Las mujeres se negaron a abandonar a sus maridos. Los 11 murieron. Incluso los oficiales interpretaron de forma distinta la orden de mujeres y niños primero. Murdoch permitía que los hombres subieran cuando no quedaban mujeres cerca. Lightoller, en cambio, era estricto.
Solo mujeres y niños, aunque eso significara enviar botes medio vacíos. A la 1:10 se preparó el bote plegable C. Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, el mismo que había presionado por más velocidad, embarcó en él. Ese acto lo condenaría para siempre como un cobarde a los ojos del mundo. Había espacio en el bote donde subió Bruce Ismay. Más tarde intentó justificarse diciendo, ninguna mujer estaba esperando. Técnicamente cierto, pero socialmente inaceptable en la rígida moral eduardiana. Una mancha que lo acompañaría por el resto de su vida. Mientras tanto, la familia Allison de primera clase vivía una tragedia paralela. La niñera Alice, encargada de cuidar a la pequeña Lorraine y al bebé Trevor, tomó al niño y subió a una embarcación sin avisar a los padres. Buscando desesperadamente a su hijo, los Allison se negaron a abandonar el barco. El resultado, Lorraine se convirtió en la única niña de primera clase que murió en el naufragio. Con la proa hundiéndose cada vez más, el ángulo del barco complicaba el descenso de las embarcaciones. El bote 15 estuvo a punto de caer sobre el 13 ya en el agua. Los gritos de los pasajeros alertaron a la tripulación justo a tiempo. En medio del caos, la orquesta dirigida por Wallace Hartley siguió tocando. No Nearer My God to Thee, como dice la leyenda, sino valses ligeros para mantener la calma. Los 8 músicos que podrían haber buscado salvarse eligieron consolar a los demás hasta el último segundo. Ninguno sobrevivió. A las 0:40 el agua alcanzó la cubierta de proa. Se botó el último bote convencional, el número 4. Solo quedaron los 4 botes plegables. 2 fueron arrastrados por el agua cuando la cubierta se hundió. La misma jerarquía de clases que organizaba la vida a bordo ahora determinaba la supervivencia. Primera clase sobrevivió en un 62%, segunda clase en 41%, tercera clase en solo 25% y la tripulación en 24%. La posición social definía literalmente quién tenía derecho a vivir. Las diferencias de género intensificaban esta brecha. El 97% de las mujeres de primera clase sobrevivió. Solo el 16% de los hombres de tercera clase vivió. La intersección entre clase y género creó una jerarquía tan estricta como la que horas antes regulaba el comedor. Margaret Molly Brown, futura insumergible, tomó el mando de su bote cuando el marinero responsable perdió el control. Organizó a las mujeres para remar, entregó sus abrigos a quienes temblaban y pidió volver a rescatar a los que estaban en el agua. El marinero se negó, temeroso de que los desesperados volcaran la embarcación. Alrededor de las 2:25, el capitán Smith liberó a la tripulación de sus obligaciones con un último mensaje: «Sálvese quien pueda». Fue su última orden. El capitán Smith fue visto por última vez en el puente de mando, sereno, casi resignado, esperando las aguas heladas que pronto lo envolverían. El físico y relojero suizo Edouard Bouvet anotó la hora exacta en que su reloj se detuvo al lanzarse al océano. 2 horas. En ese momento, el Titanic estaba inclinado cerca de 45 grados, con la popa levantada hacia el cielo estrellado como un gigante moribundo. En la cubierta de los botes, Benjamin Guggenheim y su ayuda Víctor Giglio reaparecieron. Habían cambiado la ropa de dormir por trajes de gala. «Nos hemos vestido con lo mejor», dijo Guggenheim a un sobreviviente, «y estamos preparados para hundirnos como caballeros». Pidió también que su esposa recibiera un último mensaje: «Cumplí con mi deber». Al mismo tiempo, el padre Thomas Biles ofrecía confesión y absolución a decenas de pasajeros, muchos de tercera clase. Rechazó 2 oportunidades de subir a un bote, eligiendo quedarse con los que no tenían salvación. Cuando el último bote se alejó, más de 1.500 personas permanecían en el barco condenado, aferrándose a lo que encontraban, conscientes de que estaban a punto de enfrentar el abrazo mortal del Atlántico. Entonces, a las 2:15 sucedió lo impensable. El Titanic comenzó a partirse en 2 por la tensión insoportable. Los sobrevivientes describieron el sonido con comparaciones distintas, pero una misma conclusión.
como una montaña desmoronándose, como 1000 cañones explotando a la vez, como un terremoto mezclado con el rugido de un huracán. Y todos coincidían. Fue el peor sonido que hemos oído en la vida. Con la proa tragada por el océano y la popa elevada, unas 15.000 toneladas de acero se doblaron más allá del límite. El barco se quebró como una regla metálica sometida a demasiada presión. El suelo se abrió, revelando las entrañas del barco, calderas, tuberías, cables. La gran escalera, orgullo del Titanic, colapsó en un torbellino de vidrio y madera. Cuando el agua fría alcanzó las calderas calientes, estallidos de vapor lanzaron fragmentos y personas por los aires. Durante 10 segundos, la popa permaneció vertical, una silueta trágica contra el cielo nocturno. El panadero jefe Charles Joughin, entumecido pero calmado por el whisky, bajó por la popa como si descendiera una escalera. Al tocar el agua, simplemente se apartó hacia un lado sin sumergirse por completo. Milagrosamente sobrevivió casi 2 horas en aguas letales. A las 2:20, apenas 2 horas y 40 minutos después de la colisión, el Titanic desapareció. Las 2 secciones descendieron en espiral. La proa planeando unos 800 metros, la popa colapsando por la presión antes de caer al fondo. Hoy reposan a 3.800 metros de profundidad, separadas por unos 600 metros. Cuando el barco desapareció en la oscuridad, más de 1.500 personas quedaron flotando en un agua tan fría que apenas seguía líquida gracias a The la water salinidad. is a chilling En minus un 2 mar así, degrees la hipotermia Celsius. no es un proceso Under a lento. cold moon Es and rápida, violenta e implacable. En los primeros 30 segundos, el cuerpo entra en un shock térmico brutal. Las personas inspiraban de manera involuntaria, jadeaban sin control y muchas tragaban agua. La frecuencia cardíaca se disparaba, la presión arterial subía de golpe y aparecía el riesgo inmediato de paro cardíaco. Entre 2 y 5 minutos, la musculatura deja de obedecer. Los dedos ya no pueden sujetarse a nada. Los brazos y las piernas se vuelven rígidos. Incluso los mejores nadadores pierden la capacidad de moverse adecuadamente. A los 5 a 15 minutos comienza la hipotermia profunda. La temperatura central cae por debajo de 35 grados y la mente se enturbia. Las víctimas, confundidas, suelen quitarse la ropa. Un fenómeno llamado desnudamiento paradójico, producto de una falsa sensación de calor generada por la última vasodilatación del organismo. El neurólogo Dr. Washington Dodge, que sobrevivió en un bote, contó haber visto a personas en el agua desabrochando sus chalecos salvavidas, como si estuvieran en casa preparándose para dormir. Después de 15 a 30 minutos, llega la inconsciencia. El cuerpo entra en una especie de hibernación forzada. La respiración y el pulso disminuyen, hasta detenerse. La muerte, cuando llega, suele ser silenciosa. Pero antes de ese silencio final, vino el momento más espantoso. Los gritos y gemidos de más de 1.000 personas en el agua formaron un coro que los sobrevivientes jamás olvidaron. Eva Hart, de 7 años, lo describió así. No era un grito, era un lamento largo, continuo, como el sonido de un animal herido. Duró media hora, luego se apagó poco a poco, hasta extinguirse. El segundo oficial, Charles Lightoller, el superviviente de mayor rango, se encontró aferrado a un bote plegable volcado. Con sorprendente autoridad, organizó a unos 30 hombres sobre el casco invertido, distribuyendo el peso para crear una balsa improvisada. «Si uno intenta subir por su cuenta», gritó, «nos hundiremos todos». Su liderazgo salvó docenas de vidas. Mientras tanto, en el bote 14, el quinto oficial Harold Lowe reunió 5 botes, redistribuyó a los pasajeros y, siendo el único entre los oficiales, regresó al lugar del naufragio para buscar sobrevivientes. Harold Lowe volvió a la zona del naufragio y solo encontró 4 personas con vida. Era un retrato devastador de lo ocurrido. Mientras tanto, el bote número 1, lanzado antes con apenas 12 personas de una capacidad de 40, permanecía a media milla del desastre.
Se decía que Sir Cosmo y Lady Duff Gordon habían convencido a los marineros de no regresar por miedo a ser volcados por náufragos desesperados. Más tarde, Sir Cosmo entregó a cada tripulante 5 libras, lo que muchos interpretaron como un soborno para justificar la huida. En otro bote, Molly Brown, la futura insumergible, suplicaba al timonel Robert Hichens que regresaran a rescatar más gente. Hichens se negó. Brown lo amenazó con arrojarlo por la borda y casi tomó el control del bote, pero otras mujeres, presas del mismo temor, la detuvieron. Mientras hizo, a solo 10 millas, el SS Californian estaba detenido para pasar la noche. Su operador de radio había apagado el equipo y se había ido a dormir 10 minutos antes del choque del Titanic. El capitán Stanley Lord recibió avisos de luces y cohetes en el horizonte, pero creyó que se trataba de un buque comunicándose con barcos pesqueros. A las 4:10, casi 2 horas después de la desaparición del Titanic, llegó finalmente el RMS Carpathia, comandado por Arthur Rostron. Rostron había forzado las máquinas al límite, atravesando campos de hielo a toda velocidad para intentar salvar vidas. Lo que encontró fue desolador: botes dispersos y cuerpos flotando. El rescate continuó hasta el amanecer. Con la luz del sol apareció una imagen surrealista. Filas de botes en kilómetros de agua, enormes icebergs alrededor, y entre ellos decenas de cuerpos elegantemente vestidos, congelados en la última postura de su agonía. En el Carpathia, los sobrevivientes luchaban por comprender lo ocurrido. El joven Jack Thayer, de 17 años, separado de sus padres, se enteró de que su padre había fallecido mientras su madre se había salvado. Más tarde escribiría: «Jamás imaginé que un barco tan grande pudiera desaparecer en pocas horas. Nadie lo habría creído posible». Charlotte Collier, de segunda clase, recordó cómo su marido la despidió con un gesto tranquilo desde la cubierta. En una carta a su madre escribió: «Harvey ya no está, pero aún tengo a nuestra pequeña. Por ella intentaré seguir adelante. Estoy viva, pero ¿para qué?». Con 705 sobrevivientes a bordo, el Carpathia se dirigió a Nueva York mientras el mundo recibía mensajes confusos. White Star Line primero anunció: «El Titanic se hundió, todos a salvo». Luego: «Probablemente la mayoría rescatada». La verdad apareció lentamente. Más de 1.500 personas habían muerto. Entre los fallecidos estaban el diseñador Thomas Andrews, el capitán Smith, y casi todos los ingenieros que permanecieron en la sala de máquinas manteniendo las luces encendidas hasta el final. Bruce Ismay, sobreviviente del desastre, viviría el resto de su vida bajo una intensa condena social. Las cifras revelaron la desigualdad brutal del Titanic. El 98% de las mujeres y niños de primera clase sobrevivió. Solo el 42% de mujeres y niños de tercera clase vivió. Y apenas el 16% de los hombres de tercera clase. La muerte siguió las mismas líneas de clase que habían regido la vida a bordo. La noche del 18 de abril, cuando el Carpathia llegó a Nueva York, 40.000 personas esperaban bajo la lluvia. No hubo aplausos, ni celebraciones. Solo un silencio pesado ante una tragedia que había sacudido el mundo. El Titanic había partido como un símbolo del progreso y la invencibilidad tecnológica. Regresaba convertido en una advertencia. El Titanic no regresó, pero dejó un mensaje imborrable: la fragilidad humana y la arrogancia que siempre precede la caída. La mañana siguiente trajo un nuevo amanecer, no solo para los sobrevivientes que intentaban reconstruir sus vidas, sino para un mundo entero que comenzaba a cuestionar su fe absoluta en el progreso y en el orden social que el Titanic había simbolizado tan perfectamente. Cuando el Carpathia atracó en Nueva York bajo lluvia y silencio, ya se sentía en el aire: el mundo había cambiado. El hundimiento no fue simplemente una tragedia marítima, fue un acontecimiento cultural que redibujó mentalidades. Las ondas del choque se expandieron mucho más allá de los 705 sobrevivientes que pisaron tierra aquella noche.
El impacto fue tan profundo que, más de 100 años después, seguimos obsesionados con esta historia. La reacción fue inmediata y sin precedentes. Se formaron comisiones de investigación simultáneamente en Estados Unidos y el Reino Unido. El senador estadounidense William Alden Smith encabezó una investigación enérgica que comenzó apenas un día después de la llegada de los sobrevivientes. Mantuvo a Bruce Ismay prácticamente bajo custodia, impidiéndole regresar a Inglaterra hasta declarar. Los cambios en las leyes marítimas serían duros y permanentes. En 1914 se firmó el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. SOLAS, una respuesta directa al desastre del Titanic. El acuerdo exigía que todos los barcos llevaran suficientes botes salvavidas para cada persona a bordo, una norma que sigue vigente hasta hoy. También estableció patrullas de hielo en el Atlántico Norte, ordenó que las radios marítimas funcionaran las 24 horas del día y volvió obligatorios los entrenamientos de emergencia para tripulaciones. Nada quedó sin revisarse. Cada falla del Titanic se transformó en legislación. Los cohetes blancos, que aquella noche confundieron a los barcos cercanos, fueron estandarizados. A partir de entonces, solo los cohetes rojos significarían pedido de socorro. Los compartimentos estancos de todos los buques de pasajeros debían extenderse hasta la cubierta superior. Pero mientras estas reformas técnicas se imponían, algo mucho más profundo ocurría en la memoria colectiva. El Titanic dio origen a su propia mitología, relatos que buscaron dar sentido a lo incomprensible. La supuesta maldición de la momia egipcia, que afirmaba que el barco transportaba el sarcófago de una sacerdotisa, surgió semanas después del hundimiento. Nunca hubo tal objeto a bordo, pero la historia persistió porque el ser humano siempre busca explicaciones sobrenaturales para grandes tragedias. Los mitos sobre el capitán Smith, disfrazándose para escapar o suicidándose, se contradicen con los relatos de testigos que lo vieron en el puente hasta el final. La historia del chino cobarde, que supuestamente se escondió bajo una manta, también se desmorona ante los registros. Los 6 tripulantes chinos sobrevivientes fueron tratados con respeto al llegar a Nueva York. Y quizá el mito más poderoso sea el de la orquesta tocando Nearer, My God, to Thee. Los músicos tocaron realmente hasta el último momento, pero los sobrevivientes afirmaron que eran valsas y ragtime, no un himno religioso. La transformación del relato con el tiempo demuestra nuestra necesidad de hallar nobleza espiritual en medio del caos. Décadas pasaron mientras el Titanic yacía perdido, inspirando libros, películas y fantasías, hasta que en 1985 el oceanógrafo Robert Ballard halló los restos. Lo que mostró al mundo fue perturbador. El barco no estaba entero, sino dividido en 2 grandes secciones separadas por casi 600 metros de escombros. La popa, arrasada por la implosión, era irreconocible. La proa, en cambio, reposaba casi intacta en el fondo marino. Aún más impactante fue encontrar pares de zapatos donde los cuerpos se habían desintegrado. El cuero resistiendo como marcadores mudos del lugar donde esas personas encontraron su fin. Hoy el Titanic se desvanece nuevamente. Bacterias que consumen metal devoran el casco a una velocidad aproximada de 400 kilos por día. Y el barco se transforma centímetro a centímetro en polvo oceánico. Los especialistas estiman que en 30 a 50 años apenas quedarán restos reconocibles del Titanic. El puente del capitán ya colapsó. La gran escalera, símbolo de lujo y orgullo, ha desaparecido por completo. La naturaleza está reclamando, poco a poco, aquello que una vez desafió su poder. Si el Titanic navegara hoy, ¿la tecnología moderna habría evitado el desastre? Casi con certeza. El radar detectaría el iceberg a kilómetros, el GPS advertiría sobre campos de hielo, la comunicación satelital permitiría alertas inmediatas, y los cascos de acero actuales soportarían mucho mejor el impacto. Pero la pregunta inquietante es otra. ¿Realmente aprendimos la lección del Titanic?
En 2012, el Costa Concordia, un barco equipado con la tecnología más moderna, se hundió porque su capitán decidió acercarse demasiado a la costa para saludar, causando la muerte de 32 personas. El deseo de impresionar, la sensación de invulnerabilidad, la tendencia humana a ignorar reglas. Los mismos factores que condenaron al Titanic siguen presentes hoy. Por eso, el Titanic trasciende la historia marítima. Se convirtió en una metáfora cultural. Cuando decimos reordenar las tumbonas del Titanic, hablamos de la inutilidad de los pequeños actos frente a un desastre inevitable. La frase «la banda sigue tocando» evoca la dignidad frente a un destino sellado. El interés popular no disminuye. La película de James Cameron de 1997 superó los $2.000 millones y ganó 11 premios Oscar. Museos dedicados al Titanic en Belfast, Southampton y otras ciudades reciben millones de visitantes al año. Objetos recuperados del naufragio, desde porcelanas hasta joyas, se venden por pequeñas fortunas en subastas. ¿Por qué seguimos obsesionados con esta historia más de un siglo después? Tal vez porque el Titanic no es solo un barco hundido, es una parábola sobre la condición humana. Nuestra ambición y creatividad, nuestra soberbia y fragilidad, nuestra capacidad para el heroísmo y también para la cobardía, toda esta inmensa narrativa, en realidad, se resume en 2 horas y 40 minutos de drama humano intenso. E quizá a lição mais profunda que o Titanic nos deixou seja esta. Por mais avançadas que sejam nossas tecnologias, por mais sólidas que pareçam nossas estruturas sociais, seguimos sendo vulneráveis frente a la fuerza incontrolable de la naturaleza. En tiempos de crisis climática y pandemias globales, esta advertencia nunca fue tan pertinente. El último sobreviviente del Titanic, Mil Binadin, que tenía apenas 2 meses durante el naufragio, falleció en 2009. Pero la historia sigue viva. Como la luz de un barco fantasma entre la niebla, el Titanic continúa recordándonos los peligros de nuestra propia arrogancia, la fragilidad de nuestras jerarquías y la inmensidad del océano que aún domina nuestro planeta. Nos fascina esta tragedia no solo por el horror vivido, sino por lo que revela sobre nosotros mismos. Cada época construye sus propios barcos insumergibles, tecnologías que creemos perfectas, instituciones que consideramos eternas, certezas que pensamos inquebrantables, hasta que llega el iceberg, y todo aquello que dábamos por seguro comienza a hundirse. Quizá ese sea el eco real que viaja a través del siglo. La humildad no es solo una virtud, sino una forma de supervivencia. Si esta travesía por el Titanic despertó tu curiosidad, el video que ves ahora en pantalla te dejará aún más atrapado. Es otra exploración fascinante sobre cómo las crisis revelan nuestra verdadera naturaleza. Y ese pequeño like funciona como un bote salvavidas para este canal. Nos ayuda a navegar el algoritmo mejor de lo que el Titanic navegó el Atlántico. Si ya te suscribiste, considérate parte de la primera clase de esta comunidad, los primeros en embarcar cada vez que lanzamos un nuevo contenido. Comparte este video con alguien obsesionado con el Titanic o con quienes sienten curiosidad por cómo las sociedades enfrentan los desastres, y cuéntame en los comentarios. Si hubieras estado en el Titanic aquella noche, ¿cuál habría sido tu estrategia para sobrevivir? La historia sigue viva para quien decide permanecer a bordo. Y hablando de continuar, el video que aparece en tu pantalla ya te está esperando. Un viaje tan fascinante como el que acabamos de compartir. Hasta la próxima exploración en el tiempo.